¿Recuerdas de dónde es Augusto Comte? Pues bueno, te comentaba que él es francés, fue el primero en acuñar el término sociología. Y claro, pues como es una ciencia que él había de alguna manera pues descubierto, la había puesto prácticamente en circulación, pues él decía que la ciencia más importante de todas, por encima de matemáticas, física, química y todas las que te imagines, pues era la sociología. Su idea básica es que todas las ciencias forman una jerarquía y nos dice que el vértice de esta pirámide está construida de acuerdo con la complejidad de los fenómenos estudiados y la sociología como ciencia de las ciencias, es decir, era la ciencia que estaba en la cumbre, en la cúspide, y en aquel entonces no podía existir otra ciencia más importante que no fuera la sociología. Y gracias a este estudio, él pudo construir 3 estadios, sí se llaman estadios, que es el estadio teológico y el metafísico. Y bueno, nos dice que la suma del teológico y el metafísico dan como resultado el estadio positivo, por eso su teoría de Augusto Comte se llama el positivismo. Bueno, pues en el positivismo, hablando del contexto teológico, nos dice que las sociedades, por ejemplo, agrícolas, son aquellas en las que se da una explicación sobre la base de los seres o fuerzas sobrenaturales, es decir, ellos no entendían por qué temblaba, ellos no entendían por qué llovía, lo atribuían básicamente a cuestiones pues de un dios, por ejemplo, como el caso de los aztecas, ¿no? Con Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Y bueno, se da otro estadio que es el metafísico, en donde los fenómenos se explican recurriendo a ideas o entidades abstractas, entendiendo por abstracción que es cuando nosotros aislamos una idea y la analizamos por separado. Se analiza la autoridad civil, que es el poder temporal, como de un gobierno, y frente al espiritual. Y bueno, finalmente nos dice que uno de los estadios más importantes, según lo plasmaba Augusto Comte, es que se establecen leyes de relaciones entre los hechos por la observación y la mediación, ¿no? Entonces, bueno, esto se debe a que él incorporaba el término de ciencias naturales apoyado con las ciencias sociales para poder explicar estos acontecimientos. Bueno, en esta época la sociedad industrial es donde se centra su esfuerzo en las necesidades reales de conseguir teorías que permitan prever de distintos elementos para poder explicar cuáles son estos cambios que se van gestando. A la sociedad le impulsan 2 movimientos, uno de desorganización y otro de reorganización. ¿Te has preguntado nosotros como sociedad en cuál de estos 2 nos encontramos? ¿Somos una sociedad que pese a tener problemas nos reorganizamos o por el contrario, somos una sociedad que teniendo de por medio cierto tipo de problema nos desorganizamos, ¿no? Ahí te lo dejo de tarea. Bueno, bajo ese contexto tenemos que distinguir 3 planos en la sociedad. ¿Cuáles son los planos? Bueno, primero yo como persona. Si me encuentro relativamente solo, entonces soy individuo. En el momento que llego y bueno, pues me siento a comer o a ver algún evento deportivo, o vaya, cualquier acción en conjunto con mi familia, bueno, pues es el grupo de la familia, entonces hay una combinación social en donde existen cierto tipo de acciones que van construyendo la identidad del individuo. Entonces, ¿qué significa? Que el individuo es el objeto de análisis según el contexto sociológico y que la familia como tal es una unidad social básica ligada por una unidad moral. Esto es muy importante porque normalmente la moral se atiende de un grupo familiar hacia adentro y la ética es de un grupo familiar hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, la moral es, por ejemplo, pues portarse bien, no tirar, bueno, a lo mejor no comer con los dedos, con los cubiertos. Son cuestiones o esas reglas que se van dando al interior de una familia. Una moral, por ejemplo, también puede ser de que hay familias muy conservadoras o hay familias
que son todo lo contrario de la conservadora. Por ejemplo, una familia de la primer forma, como lo acabo de manifestar, es decir, conservadora, es aquella que le dice, por ejemplo, a la hija: oye, pues sí, si te vas a casar, pues bueno, vas a traer un novio, y el novio que entra aquí a la casa, pues es el que con el que te vas a casar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son normas que se dictan al interior de una familia y que, bueno, de alguna manera así es como deben de manifestarse. Por el contrario, existen otro tipo de familias que no piensan de esta manera. Tienen la idea de que, bueno, deben de tener pues varias parejas para que conozcan y, bueno, para que ellos decidan o ellas decidan cuál es la mejor opción. Entonces, esta combinación básicamente son algunos entre tantos comportamientos que se llevan a cabo en un grupo social. También me gustaría comentarte que, bueno, pues este conocimiento positivo debe basarse en la observación. Bueno, lo ponemos ahí como un punto importante porque la observación, como recordarás, aterriza más en el contexto de las ciencias experimentales. Entonces, 3 aportaciones fundamentales de Comte: la pirámide de las ciencias, la ley de las 3 etapas o 3 estadios, que es el teológico, que es el estadio metafísico y que es el estadio positivo. Y una nueva religión para la humanidad, que es un concepto cuasi religiosa de la sociología. Él desarrolla una teoría muy importante que se llama el positivismo. El positivismo. ¿Te acuerdas cómo llegó a esta deducción y por qué la llamó positivismo? Pues básicamente era porque se encontraban la conformación de 3 estadios o 3 estudios, ¿no? Aunque bueno, vamos a dejarlo como estadios. ¿Cuáles son los nombres de esos estadios? ¿Te acuerdas cuál es el primero? En el que, bueno, prácticamente los fenómenos sociales, de los cuales, bueno, resultaba cierto tipo de afectación, se debía a la acción o el resultado de un fenómeno natural. Entonces, bueno, es prácticamente el contexto experimental con el contexto social. Si te acuerdas, se lo atribuían a fuerzas sobrenaturales, ¿no? Entonces decían: no, pues es que está lloviendo mucho, pues es que Tlaloc se enojó, haciendo referencia a los aztecas, ¿no? Entonces a este le vamos a llamar el estadio teológico. ¿Sale? Teo, como su nombre lo dice, pues habla acerca del estudio de divinidades. Y para esto entonces dijo, bueno, este estadio teológico tiene que ser el complemento o tiene que existir una transición muy importante, y para esto entonces él nombró el estadio metafísico. ¿Sale? El estadio metafísico. Y entonces dijo que el resultado o el contexto social, esas distintas acciones que vamos desarrollando como seres humanos y que se van dando en su conjunto de individuo con sociedad y sociedad con individuo, pues lo dio como resultado el estadio positivo, ¿no? Entonces, bueno, esto dio como resultado el estadio positivo. Bueno, otra característica importante, además de mencionar estos estadios teológicos, pues fue de que él decía en su momento que la sociología era la cúspide de todas y cada una de ellas. Entonces, ese es un dato muy importante. La sociología en este entonces era aquella ciencia que se encontraba en la cúspide, ¿sale? O sea, era lo máximo, no podía existir nada más que la sociología. Y entonces, otro dato interesante que también debemos retomar es que él desarrolló esta ciencia basado en dos contextos, es decir, decía que para darle forma a este estudio científico, pues entonces se tendría que recurrir a las ciencias naturales
y obviamente también a las ciencias sociales. Y que bueno, tendría que estudiarse en conjunto para poder explicar por qué los seres humanos actuábamos o actuaban en aquel entonces o reaccionábamos a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, en general esto es lo que te puedo platicar de lo que es el positivismo. Y bueno, aquí me gustaría que me acompañaras para que viéramos cuál fue pues la aportación de un alemán que se llamó Émile Durkheim.